Bueno, buenos días a todos. Un gusto de estar hoy acá, adelante, presentando un poco esta información que, como ya dijo el presidente, se releva de los propios productores. Los propios productores son los que nos brindan esta información y bueno, el equipo de trabajo que está en esto, que digo, hoy me toca a mí acá, pero digo, somos unos cuantos atrás y todos los técnicos del plan trabajan para que los productores puedan contestar esas preguntas que le hacemos mensualmente. Y bueno, un poco lo que vamos a ver ahí, digo, son estas condiciones de las pasturas, las haciendas y las aguadas que hubo en este ejercicio 22-23, pero de la mirada de los productores, lo que nos dijeron los productores, no de la información que comúnmente las presentamos nosotros, que muchas veces es la información que tenemos de los satélites o de otras cosas, ¿ah? Como veníamos presentándola. El contexto económico, después ya lo retoma Carlos a eso, ¿ah? Los resultados de las empresas ganaderas y una breve síntesis de esta presentación que está en curso, ¿ah? Con respecto a la condición de la pastura, ya tomando en cuenta esto de que es como vieron los productores de este ejercicio, ¿tá? Cómo lo vieron, ¿tá? La fuente es la RIN, la Red de Información Ganadera, que se hace todos los meses. Todos los meses le llega una encuesta a los productores, un formulario de encuesta. Sabemos que a veces es medio largo para que la contesten y algunas preguntas muy reiterativas, pero son de gran aporte para un montón de cosas que hacemos después, ¿ah? Y desde ya le agradecemos esa respuesta, porque tenemos esas 400 respuestas bastante fieles, ¿tá? En todos los meses del año, ¿ah? Esas 450 respuestas que vienen del 2020, ¿tá? Y si lo miramos y lo analizamos, hay muchos que son muy consecuentes y tienen del 2020 hasta ahora todos los meses contestando esa encuesta, ¿ah? Nosotros lo usamos para muchos usos, ¿tá? Los usos son bastante heterogéneos. Lo primero es conocer un poco la opinión que tienen los productores de ese momento, del mes que vivieron, ¿tá? De cómo les fue, cómo están los establecimientos. Eso es lo primero. Después generar informes, ahí generamos informes mensuales, informes que se utilizan por las instituciones, por organizaciones de productores, ¿tá? Y bueno, esos informes de cómo están los productores, cómo tienen sus campos los productores en ese momento, cómo está su producción. A nivel nacional, a nivel regional y a nivel departamental. Y se podría ir un poquito más, a nivel hasta sesional y a nivel de productores individuales, ¿tá? Pero digo, también ahí tenemos que tener la capacidad, a veces no nos da para la capacidad de procesamiento de todos esos datos, no nos da para llegar a mucha información que obviamente que algunos la pueden obtener y directamente la pueden analizar si quieren, ¿ah? Y lo otro importante que el plan hace siempre, que es extensión, difusión, entonces se utilizan muchos de estos datos, ¿tá? De estos datos que se aportan por la zona, por el departamento, ¿tá? O por la región, se utilizan en eso como un dato de la zona y ya se hace la difusión y se hace la extensión sobre esos datos que son reales, que son aportados por los propios productores, ¿tá? Y bueno, y eso ayuda a discutir y a tomar decisiones muchas veces con una información mucho más objetiva, ¿tá? En el caso de la altura del pasto, y ahí tenemos las 4 estaciones más o menos que involucra el ejercicio 22-23, ¿tá? Y ahí vemos, las barritas rojas son los porcentajes de productores que tuvieron por debajo de 3 centímetros sus campos naturales, la amarilla, los que tuvieron entre 3 y 5, la verde entre 5 y 9, y la de más de 9, la marroncita, ¿ah? Digo, bueno, ahí vemos que en algunas estaciones del año, obviamente que la barra roja pasa a ser muy importante, ¿ah? O sea, todos los campos naturales tuvieron por menor de 3 centímetros. Y bueno, ahí lo que hacemos de hincapié en el uso de la regla, una herramienta que el plan la viene difundiendo y la tiene bastante difundida, que es el usar la regla para medir nuestros campos,
tener la medición de nuestros campos. Obviamente que en todos estos datos no sabemos si los productores miden o no. Igualmente, esa fue una pregunta y se fueron haciendo acciones sobre eso también, donde se concentraba lugares donde los productores decían que se estimaba y querían conocer un poco el uso de la regla y cómo se usaba. Ahí se hacía una actividad o se proponía una actividad de extensión. Y bueno, los resultados que deja en este ejercicio 22-23, es que el 89% de los productores, el 79% de los productores nos dice que sus campos tuvieron en promedio en el año por debajo de 5 centímetros. Y si llevamos un poquito más a eso, el 30% tuvieron por debajo de 3 centímetros. O sea que 3 centímetros ya estamos en la parte de la línea de la regla en rojo. Digo, bueno, después capaz que Marcelo y algún otro van a hablar algo de eso. Pero de 3 centímetros, obviamente que la vaca, el vacuno ahí tiene dificultades para comer, y eso lo vimos, y durante todo el ejercicio. Y en el caso del verano, ahí sí vemos que se incrementan esa cantidad de productores que están por debajo de 5 centímetros a 89%. Casi un 90% de los productores nos decían que estaban con sus campos por debajo de 5 centímetros. Y pasan a 53% de los productores por debajo de 3 centímetros. O sea que el verano fue bastante catastrófico y eso lo vivimos todos, con un verano bastante sin forraje, por causa obviamente de la seca, Pero cabe destacar, y nosotros lo destacamos bastante a esto, porque hay sí un 20% de productores, en promedio todo el año, que tenían los campos por encima 5 o más centímetros de pasto. Ahora, tendríamos que ver en la base de datos esa y de todas las preguntas, ¿qué hicieron estos productores para seguir teniendo esto? Y lo estamos mirando, lo estamos viendo, a ver puntualmente quiénes son los productores que estuvieron por encima de esto y por qué. ¿Por qué estuvieron por encima de 5 centímetros? Puede ser porque no tendrían animal en el campo, o la dotación era muy baja. Bueno, puede ser eso, o puede ser porque le llovió. A ese caso puntual le llovió en épocas que a otro no le llovió. Pero bueno, eso lo estamos mirando y en algunas zonas ya tenemos alguna cosa del por qué es eso. Lo otro que, pasando ya del pasto, dejando el pasto atrás y viendo un poco la gráfica de los estados corporales de la vaca, que es otra cosa que ya es bastante reiterativo y viejo en todas las partes de extensión y capacitación y trabajo con productores, el poder clasificar los animales, o las vacas de cría principalmente, por estado corporal, para hacer un manejo diferencial. Y bueno, ahí en la pregunta, preguntábamos cuál era el estado corporal de las vacas todos los meses, y ahí se construyó esta gráfica, donde tenemos las estaciones también, y bueno, ahí lo que nos dice que en promedio de todo el ejercicio, el 84% de los productores tuvieron las vacas por debajo de 4, de estado corporal 4. Eso en promedio de todo el año. Y en algunas épocas del año, como el verano, 22-23, las vacas en estado 4 o menos del estado 4 pasaron a ser el 90%, debido a que era la menor también, tenía el menor centímetro de campo natural. Y en el 24% de los productores nos dicen que su condición corporal de las vacas, de su vaca, es 3,5. O sea que estamos bastante por debajo de algún estado corporal que, como saben, ahí en el verano está el entore. En el ciclo productivo de las vacas muchas veces cae el entore acá. Y teníamos el 24% de los productores con condición corporal de las vacas menores a 3,5. Y bueno, ahí hay un pool de cosas que se podrían hacer y ver medidas de manejo para ver eso. Pero a su vez hay un 16% que mantuvieron la condición corporal por encima de 4.
durante todo el año. O sea que hay productores acá que también algo hicieron, a pesar de la seca, a pesar de todo lo que vimos del crecimiento del pasto y eso, que hicieron que mantuvieron el estado corporal de las vacas. Y principalmente ver un poco este 10% que mantuvo acá en verano. Algo fue que hizo. Y bueno, acá todos ustedes pueden saber, entrado todo el tema de suplementación, en todo el tema, todo ese tema que sabemos que se da. Esas son las dos grandes principales variables que pudimos tener en la RIN, como decía. Pero también preguntamos sobre los ovinos, y bueno, ahí sobre los ovinos un poco nos dijeron que el estado de las majadas, de los productores que tenían ovinos, fue siempre, todo el año fue bueno. Bueno, no es ninguna novedad. Un tema del año seco, las majadas estaban bastante bien de sanidad y eso repercute también en el estado corporal de ellos. Solamente alrededor del 10% fueron que nos contaron que tenían en estado regular las majadas. En malo no nos contestó casi ninguno y el 21% en general no tiene ovino. Nos contesta que no tiene ovino en sus establecimientos. De la cantidad de productores del NS que decíamos de 400 productores. Cuando preguntamos otra cosa que nos llamó la atención y la hemos presentado porque justamente Malaquín creo que va a dar una charla después y la ha difundido bastante, el tema de la liquidez. Y acá vemos la comercialización de la zafra. Preguntados los productores en mayo, junio del 23, sobre la zafra 22, el 71%, la barrita azul, el 71% nos dice que no vendió su zafra, de lana del 22. Y preguntado ahora, en noviembre, la zafra actual, o sea, la zafra 23, el 76% de los productores dice que no vendió la zafra. O sea que eso hay gran parte de que, bueno, la zafra está guardada, la plata no se hizo y no la tenemos, o se hizo a media porque capaz se pidió adelanto. Creo que es bastante importante eso. Después, en febrero del 23, o sea, terminado un poco el verano ahí en esa estación complicada que hubo, se le preguntó por algunas medidas de manejo. En esa medida de manejo si iba a realizar o había realizado destete precoz. El 37% de los productores lo dijo que sí que había hecho destete precoz, o que estaba haciéndolo. El 63% dijo que no. Consultados sobre si pensaban alargar el entore en ese momento, en febrero, que cuando muchos terminan el entore, también el 40% de los productores más o menos nos dijo, 39% más exacto, nos dijo que iban a alargar el entore, que iban a extender el entore a marzo, y 61% que no. Consultados si estaban suplementando por falta de forraje o falta de pasto, ahí bien clarito, el 50% dijo que sí, el 50% dijo que no. De los productores que contestaron la encuesta. ¿Y a qué categorías estaban suplementando? Bueno, hay un 10% de los productores que contesta que está suplementando todo el rodeo. O sea que todo lo que tiene en la casa de vacuno lo estaba suplementando. El 38% más de una categoría y bueno, ahí hacemos casi un 50% de productores que están suplementando más de una categoría, o sea que más del rodeo, gran parte del rodeo. Esas son medidas de manejo que hicieron los productores o que estaban haciendo en esos momentos. Con respecto al agua, la pregunta era si tenían potreros sin agua en el predio, y bueno, ahí en verano los productores lo dijeron que el 62% de los productores tenía, y era lógico, tenían potreros sin agua, o sea que tenían que abrir potreras o tenían que cerrar los potreros porque no podían pastorearlos porque no tenían agua. El 38% que no. Cuando pasamos a otoño y le preguntamos ahí en los meses de otoño, el 35% de los productores nos contestó, ya bajó,
está de 62 a 35, y cuando pasamos a preguntarle en invierno, ¿tá? Y eso siguió, la pregunta sigue, la película sigue para adelante, ¿tá? En invierno el 15% de los productores nos dijo que tenía potreros sin agua, ¿tá? En pleno invierno. ¿Tá? Digo, eso depende también de, capaz alguno fue haciendo algo de agua con alguna fuente, descubriendo alguna fuente, y otros que capaz que solamente con la mejora de la lluvia en alguna región fueron recuperando aguadas, ¿tá? Y otros que no, ¿tá? Pero un poco era ese el pantallazo que se le quería dar de la RIN, y bueno, agradecerle desde ya a todos los productores que nos brindan ese dato, esos datos que son 15, 20 respuestas que le pedimos todos los meses, y bueno, pedirle que si pueden apoyarnos y apoyarse para que salgan esta información, le va a llegar un link, le llega un link donde tienen el formulario para contestarlo. Por ahora es el sistema que tenemos. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes. Bueno, buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio. Y como nos contaba Marcelo, sin duda que fue un año complejo desde lo climático, ¿verdad? Pasturas, haciendas complicadas, aguadas complicadas incluso en el invierno. Veamos el 22-23 desde otro ángulo, con otros lentes. Veamos lo económico, qué pasó en el 22-23 con el contexto económico. Contexto económico que, si nos vamos a referir a la producción ganadera vacuna, lo primero es referirnos a qué pasó con la exportación. Rápidamente vemos que el precio de la exportación, que tiene bastante que ver después con el precio del gordo y con el precio de la reposición, no en forma directa, pero sí impacta de manera bastante fuerte, ustedes lo saben. El ejercicio 22-23 es un ejercicio de precios que son inferiores al año anterior que había sido el más alto desde que se tienen registros, pero no obstante, ese descenso, el ejercicio 22-23 fue de precios relativamente correctos, podemos decir así. Anduvo debajo del 6% del año anterior, pero anduvo en el entorno de los $4.600 por tonelada exportada. Ese es el primer dato que tenemos que hacer referencia para nuestro 22-23. Salimos de la exportación y nos metemos en los precios que recibieron los productores. Precios promedio recibidos por los productores, una serie larga de años, 1990 para ver desde dónde arrancamos hasta terminado el ejercicio 22-23. Precios promedio, dólares por kilo en pie para que sean comparables ternero y novillo. Después de la salida de la aftosa, crecimiento, con oscilaciones, crecimiento, y acá al final, donde nos detenemos ahora, un precio que es inferior al 21-22, que fue inédito por lo elevado en el ternero, y algo parecido con el novillo gordo, especial de abasto, segunda balanza, en pie, aftosa, crecimiento, con algún deterioro, por supuesto, crecimiento, 21-22 inédito por lo elevado, 22-23 inferior al año anterior. ¿Qué pasó en términos globales? El promedio 22-23 versus el año pasado, promedio anual 5%, eso tiene dos asteriscos porque ahora lo vamos a ver, y el novillo 15% por abajo del mejor año que habíamos tenido. Si miramos el promedio de 22 años respecto al 22-23, en plata corriente, por ahora, en plata corriente, el ternero valió 44% más el promedio del ejercicio que los 22 años, y el novillo valió 46% más en el 22-23 que el promedio de los 22 ejercicios que tenemos información, a partir de la salida de la aftosa. Entonces, en plata corriente fue un año de menores precios que el año anterior, que había sido excepcional, pero continúan en plata corriente precios siendo altos, adecuados, altos. Miramos adentro del ejercicio, ahora sí, novillo, cuarta balanza, 21-22, 22-23. Solo los dos primeros meses y hasta el tercero que empata, el 22-23 es superior al 21-22. Después, durante todo el ejercicio,
el 22-23 tiene precios por debajo del inmediato anterior. El promedio, como decíamos en la gráfica anterior, fue 15% por abajo. Aquí vemos la relación interanual, julio-junio, cuánto en promedio valió más o menos que el año siguiente para atrás desde ese mes. En definitiva, un descenso de los precios en plata corriente que hace que valga en promedio 15% menos, con valores de 20, 25, dependiendo del momento de venta. 20-25% inferior al año anterior. Veamos el ternero, lo mismo, adentro del año 21-22, el amarillo, 22-23, la línea negra, también 21-22 fue inédito por lo elevado de los precios, ahí vemos la diferencia porcentual también en un periodo interanual, mes a mes, julio-junio, zafra de terneros, por eso había un asterisco allí que decía el ternero valió 5% menos, sí, valió 5% menos en promedio, pero en la zafra el ternero valió 25% menos que en la zafra anterior. Zafra, marzo, abril y mayo, que es cuando más terneros se venden del millón de terneros que se comercializa, 25% menos. Si miramos los lanares, también un comportamiento muy parecido al vacuno. Los 2-3 primeros meses del 22-23, por arriba del 21-22, que habían sido precios muy altos, pero inmediatamente baja el precio. Esto es el cordero en gancho. Ejercicio 21-22 con precios muy altos y después también la diferencia interanual siempre negativa, 20, 25, 30, hasta casi 40% por abajo del mismo mes del año anterior. En promedio, 18% por abajo se vendió el cordero faenado, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que el dólar es una variable importante, pero no determinante en los resultados. Veamos qué pasó con el dólar en este ejercicio 22-23. Ejercicio 21-22, un dólar en descenso. Ejercicio 22-23, un dólar en descenso. Un escalón por abajo, escalón más grande, escalón más chico, pero escalón al fin, con un dólar perdiendo valor frente al peso en forma sostenida, ¿verdad? En este 22-23 que estamos analizando. Casi 8% fue el promedio, 7% desciende desde inicio a fin del ejercicio. Eso se asocia además con la variación, esto es la variación del dólar que arranca en el 19, sube hasta marzo 20 y después baja, con alguna oscilación pero baja, eso es variación interanual. Asociado a eso tenemos la variación del IPC, lo que se incrementa en promedio los precios y los servicios en el Uruguay, ¿verdad? Índice de precios al consumo, que tiene un comportamiento descendente en el ejercicio, pero que termina en una inflación promedio del 6%, termina más cerca de 4,5, 5 que de 6, pero el promedio es 6%. Ese 6% promedio de crecimiento de los precios se asocia negativamente con este 7,5, 8 de suba del dólar, de caída del dólar, lo que hace, lo vamos a ver después, lo que hace de por sí que los costos de las empresas tengan un crecimiento solamente por esa relación. Entonces, un clima complicado, precios que bajan, dólar que juega en contra. Vean el efecto del precio en el precio del novillo de esta relación dólar-inflación. Veamos los precios del novillo en moneda constante y en moneda corriente. Esto fue lo mismo que vimos hoy más temprano, lo único que acortamos fue la serie de tiempo. Arranca después de la salida de la aftosa, no arranca en el 90. El precio promedio del novillo en el 22-23, moneda corriente, fue el segundo mejor precio de los últimos 22 años. En moneda corriente. En moneda constante, ese precio pasa a ser un precio de media tabla para abajo. En moneda constante. Pesos de junio, cuando terminó el ejercicio, como dólares de junio, cuando terminó el ejercicio, en toda la serie para que sea comparable. No es el último, pero es un precio bastante débil con respecto a ese segundo mejor precio que teníamos en plata corriente. Ese en principio también es un efecto en los resultados
de la variación del tipo de cambio y de la variación de la inflación. Algo parecido pasa con el ternero. Cae al lugar 13 ese precio del novillo, o sea, es un precio de media tabla para abajo. El otro producto que los productores que participan del programa Carpeta Verde comercializan es lana. También comercializan lana. Esto es, en una serie de 22 ejercicios, el precio de las lanas más gruesas, medias y más finas. Y si nos detenemos acá al final, que es donde está el 22-23, vemos las lanas más gruesas con una caída, las lanas medias con una caída y las lanas más finas con una leve recuperación. En plata corriente. En plata constante, todas las lanas caen desde el año 2002 para acá. En mayor o menor medida, todas las lanas pierden valor en moneda constante. Las más finas caen 4%, este valor respecto a este. Las medias caen 54% en valor constante y las gruesas caen 80% en valor constante. Además, como nos decía Marcelo, el 76% de los productores que respondieron la RIN en esta pregunta tenían, antes de esta zafra, tenían al menos una zafra en el galpón. Nosotros siempre decimos, son importantes los precios, pero más importantes son las relaciones de precios, porque los productores no tienen dólares, los dólares son un medio de cambio, entonces lo importante es saber cuánta producción me llevan los insumos, no cuántos dólares, porque los dólares se generan a partir de la producción. Veamos estas relaciones de precios en kilos de novillo, no se los dije acá, kilos de novillo en pie y kilos de ternero, kilos de novillo en cuarta balanza, perdón, y kilos de ternero en pie, como se comercializa en realidad. Para comprar gasoil, siempre a la izquierda va a aparecer el novillo y a la derecha va a aparecer el ternero, los últimos 5 ejercicios, del 18-19 al 22-23, más allá de las variaciones del precio del gasoil, en este 22-23 hay un deterioro de la relación de precios con el gasoil. Se necesita más kilos de novillo y o ternero para comprar los mismos 100 litros, 50 más por ciento kilos de novillo gordo, 30 más kilos de ternero para comprar los mismos 100 litros respecto al año pasado. En el largo plazo, los valores son peores en Hacienda Gorda. Necesito, respecto a la década del 90, 20% más de novillo. Mejora en el ternero, necesito 3% menos. Otras relaciones de precio medio rápido para tener un panorama. Urea, también los últimos 5 ejercicios. Después de salir del año diferente 21-22, que hubo una fiesta de precios de Hacienda, pero también hubo una fiesta de precios de insumos, por eso esas relaciones de precios de ese color en el 21-22 van a ser todas altas. Después de salir de ese año diferente, en el 22-23 igualmente las relaciones de precios en un plazo más extendido se incrementan, excepto el glifosato, urea, glifosato, kilos de siempre, novillo a la izquierda, ternero a la derecha, fosfato diamónico, también crecimiento respecto a un largo plazo, o mediano plazo, supónganse 5 años, no vamos a decir que es un largo plazo, y ración de 15% de proteína para terneros, respecto al año pasado se abarata, respecto al 18-19 se encarece en el entorno del 10%. En definitiva, ¿qué pasa con las relaciones de precio? Respecto al año diferente 21-22, mejoran las relaciones de precios. Respecto al corto plazo, 5 ejercicios, se deterioran en el orden del 10 al 15%, todas menos el glifosato. La canasta familiar, porque los productores no solo compran insumos, sino también compran canasta, viven en dólares, década del 90, década del 2000, década del 2010, década del 2020 y los últimos 3 ejercicios en dólares, promedio mensual, canasta de búsqueda, y en kilos de novillo lo azul, kilos de ternero lo naranja. Se encarece respecto al año pasado, 42% kilos más de novillo, 27% más kilos de ternero que el año pasado, 27-42 respecto al 21-22 que fue el año de precios inéditos. En el largo plazo, década del 90,
3% menos de kilos de novillo, 19% menos de kilo de ternero. Por ahí terminamos con el contexto climático, pasturas, ganado, precios, relaciones de precios. El clima jugó otra vez en contra y no fue la primer primavera-verano, en algunos lugares fue la tercera consecutiva. La sequía también, no siempre pasa, pero también se transformó en crisis forrajera y en crisis de agua. Los precios descendieron, la lana con dificultades, el dólar retrocede, la inflación retrocede, pero se mantiene en el ejercicio en 7%, eso es malo para los costos. Los precios de los insumos también crecen, relaciones de precios mejoran respecto al año pasado, pero se deterioran, lo vimos en el corto plazo. ¿Qué pasó con las empresas en el 22-23? Con este contexto. Veamos las empresas. Una mirada síntesis, por supuesto, síntesis, 22-23, y comparamos después contra el 21-22, y en una mirada general comparamos desde el 2001-2002, que es cuando se reinicia este programa de monitoreo en el plan. Se reinicia, digo, porque allá por la década del 60 también hubo un programa de monitoreo. Agradecemos, como la RINC, esto funciona porque los productores nos prestan la información, así que agradecemos a los productores, que participan voluntariamente, que nos dan la información nada más y nada menos de sus establecimientos, lo que producen, lo que gastan, lo que deben. Así que gracias por la confianza. Y además tenemos un análisis desde el punto de vista metodológico común desde hace más de 20 años. Siempre se analiza de la misma forma y eso le da solidez y nos da posibilidad de comparar entre años. Y más allá de los resultados, que los vamos a ver, también nos permite conocer el qué hacen los productores para lograr esos resultados. Desde el año 2014 separamos en dos grandes grupos por zona en el país. Una zona que le llamamos norte, litoral norte y centro norte. Ahí hay un núcleo de empresas importantes. Y otra zona este, noreste y centro-este. Ahí hay otro núcleo de empresas importantes. Y dentro de esos dos grupos, por zona agroecológica, separamos en ciclo completo y criadores. Y vamos a ver algunas líneas generales, algunos promedios, sin profundizar mucho. Después va a haber un artículo en la revista que profundiza un poco más, porque si no, estaríamos todo el día y no es el objetivo. Primero vamos a ver los ciclos completos del norte y del este, en términos sencillos para definir los grupos, y después vamos a ver los criadores del norte y del este. En promedio. Es cierto que el promedio tiene debilidades, pero también tiene fortalezas. Entonces, vamos a apoyarnos en las fortalezas del promedio. ¿Qué pasa con estas empresas? ¿O cómo son estas empresas? 1.600 hectáreas. Esta variable es estable en los últimos 6-7 ejercicios. El área mejorada, primer factura de la seca, cae 10%, se ubica en 7% de la superficie total. 4 trabajadores y medio son los que trabajan, eso se mantiene estable desde hace unos cuantos ejercicios. Baja la dotación, otra factura de la seca. La dotación se reduce, en vacunos 9%, los ovinos se mantienen en el orden del 0,09 unidades ganaderas vacunas por hectárea, lo que hace que la dotación total baje 8%. Es decir, se pierde mejoramiento, baja la dotación. ¿Cómo es el desempeño reproductivo y productivo? Estas empresas se caracterizan por tener, en términos relativos, altos niveles de marcación todos los años. A pesar de las secas, la marcación vacuna se mantiene 78, 80, 82, 84, depende un poco del año. Bueno, en este año, a pesar de la sequía, esto se generó el año anterior, ¿verdad? Esta marcación, 82% de marcación, con 0,24 vacas entoradas por hectárea. Que eso también se mantiene bastante estable. La señalada lanar es en el orden del 85%, y la productividad medida en kilos por hectárea, o la producción medida en kilos por hectárea, pasada productividad, bajan los kilos vacunos, bajan los kilos totales de producción. ¿Cuánto bajan? Otra factura de la seca, un resultado de la seca. La producción se reduce 13%, es la mayor reducción relativa desde que tenemos registros en el 2001. De año a año, ¿verdad? El impacto más grande es en este ejercicio.
bajamos a 101 kilos de carne equivalente. Pierden pasturas, bajan la dotación, producen menos, venden a menor precio. Los precios venían en un comportamiento más o menos creciente. Si uno mira una serie más larga, salvo el 2021, los precios vienen, como mostramos en la gráfica general. En este año los precios caen. 11% cae el precio promedio de la canasta de vacunos vendidos. Todos sabemos que en las empresas se venden una canasta de vacunos de distinto tipo, y más en este año, dependiendo de la ceca, se vendieron ganados terminados y ganados no terminados, categorías que se venden normalmente y categorías que no se venden normalmente. También cae el precio de los lanares y también cae el precio de la lana más gruesa y crece el precio de las lanas más finas. En definitiva, menos producción, menos dotación, menos kilos, menos precio. Comparado con el año pasado, que fue un año muy bueno, baja el producto, 24% cae el Producto Bruto. Suben los costos, 14%, en 2 años los costos crecen 40%, ya no hay más costos por debajo de $100 en esta ganadería que nosotros monitoreamos, no existen más los costos por abajo de $100, se deteriora la relación insumo-producto, 50% se deteriora, y baja el ingreso de capital de 134 a 59, y de los que arriendan algo del campo, 30 y algo % de la superficie arrendada, de 101 a $29. Las rentas se mantienen en el entorno de, hay rentas en kilos, esas bajan un poco, pero hay rentas fijas en dólares, entonces algunas bajan, otras no. Las rentas se mantienen entre 78 y $85 por hectárea efectiva arrendada. Entonces los arrendatarios bajan de 101 a $29, decíamos, de resultado final. Era lo previsible y lo que nosotros veníamos diciendo desde allá del mes de febrero, que iba a haber una caída entre el 50 y el 60% de los resultados. Al final, lamentablemente, pasó. Ciclo completo del este, un poco más chico, 1.100 hectáreas, un poco más de mejoramientos, 16% de área mejorada, 3 trabajadores y algo más. También baja la dotación en estas empresas, menos, pero se reduce la dotación, menos que en el norte. 4% los vacunos, hay pocos lanares, han venido descendiendo los lanares en estas empresas, como ha pasado en el país, viene descendiendo la cantidad de ovinos, en este ejercicio prácticamente no cambian, pero son, compartirán ustedes conmigo, relativamente y absolutamente pocos ovinos. Baja la dotación total 5%. El desempeño reproductivo, el mismo comentario para los ciclos completos del norte, para los del este. Se caracterizan por tener buenos niveles de marcación y alto nivel de vacas entoradas por hectárea. 0,3 en este caso. Señalada en lanar, estable, 90%. La tasa de extracción, no lo dije en el ciclo completo, pero andaba por arriba del 40%. Aquí también 45% la tasa de extracción. Baja la producción y pasado a hectáreas baja la productividad en kilos por hectárea. Vacunas fundamentalmente, que es el componente más importante de la producción de estas empresas, 10%, llega de casi 100 a 88, de 98 a 88, y la producción total, la productividad total cae, 9% por debajo de los 100 kilos de carne equivalente. El precio, lo mismo que vimos para los ciclos completos. La canasta de vacuno baja a $2 y la canasta de ovinos baja a 2.10. En vacunos es 9% menos el precio, en lanares es 16% menos el precio, y en lana Corriel, no hay lanas finas en este grupo, baja 10% el precio de la lana vendida. Menos producción, menos precio, menos Producto Bruto, 21% menos, por debajo de los $200, menos kilos vacuno, menos precios, igual kilos ovinos, menos precio, igual kilos de lana, menos precio. Más costos, no hay más costos por debajo de los $100, decíamos, 17% crecen los costos en este ejercicio,
nuevamente un elevado crecimiento de los costos. Las secas hacen gastar más, pero además vimos que los costos de los insumos y de los servicios crecieron, además por la relación dólar-inflación, crecen en dólares, obviamente, empeora la relación insumo-producto casi 50%, y baja el ingreso de los propietarios de 133 a 61 y de los que arriendan una parte del campo, eso es 54% menos, y de lo que arriendan una parte de lo que explotan, baja de 103 a 31, eso es 70% menos. Las rentas se mantienen con el mismo comentario que para los ciclos completos del norte. Resumen, no para comparar porque son grupos que no son comparables, pero sí para mirar en un pantallazo general qué pasó con los grandes números. Baja el producto en los dos grupos, suben los costos, obviamente baja el ingreso de los arrendatarios también, bastante similar los porcentajes relativos, baja la producción, baja el precio, y si acá pusiéramos el costo por kilo, que es más importante que el costo por hectárea, los costos por kilo suben entre 15 y 20%. El costo por kilo de vacuno producido se ubica entre 1,20 y 1,35, 1,37. El costo por kilo de vacuno producido, que eso sí que nos tiene que ocupar bastante. Dejemos los ciclo completo y vayamos a los criadores para ir cerrando los resultados. Norte y este, más chicos en superficie, menos superficie, 660 hectáreas, estable en los últimos 10, 12 años, esa es la superficie de estos criadores monitoreados, caen los mejoramientos, primer cuenta que pasa la seca, los trabajadores se mantienen en 2 trabajadores y medio, estas empresas son las que tienen más lanares, imagínense un criador en el basalto, son las empresas que más lanares tienen y donde los lanares tienen más peso en el producto. Baja la dotación vacuna, se mantienen prácticamente con muy poco cambio los lanares y baja la dotación total. Se les afecta a estas empresas el desempeño productivo, baja prácticamente 10%, de 78 a 70 la marcación, y bajan también las vacas entoradas por hectárea. La seca los golpea bastante a estos criadores. La marcación se reduce, también las vacas entoradas, y también, por supuesto, la productividad vacuna, no así la lanar, que, bueno, lo saca un poco del daño causado por la seca. La productividad vacuna cae 16%, son las más impactadas. Pero crece la productividad de lanar 20% en carne y 10% en lana, y aquí hay productores de lana fina, y la señalada llega al 90%. 6% menos de kilos de carne equivalente. ¿Qué pasa con los precios? Y lo mismo que pasa con los ciclos completos. Bajan los precios del componente vacuno, habían tenido un precio realmente muy bueno, acá habían empujado mucho el precio del ternero, vendido en zafra el año pasado, ahora cae bastante, también empujado por el precio del ternero vendido en zafra, pero en forma negativa. Baja el precio de los ovinos, 14% el del vacuno, 23% el del ovino, y las lanas corriel bajan, pero las finas crecen, 6%, $5.35 las lanas más finas. O sea, hay un deterioro en los precios, hay un deterioro en la producción mirando el vacuno, no así en el ovino. Baja el Producto Bruto Total, la producción final valorizada baja 22%, el 70% es el producto vacuno en el total, el resto es producto ovino, como les decía, es las empresas que más componente ovino tienen. Los costos crecen 13%, pasan de 96 a 109, estas empresas se mantenían por debajo de los 100 hasta ahora, ya no. Y crece, por supuesto, se deteriora la relación insumo-producto. Baja el ingreso a la mitad, baja el ingreso de los arrendatarios a más de la mitad.
casi 70% la caída del ingreso neto de los arrendatarios después de pagar la renta. Entonces también hay un deterioro importante en estas empresas por los precios y por la seca y por los costos. Vayamos a los criadores del este ahora. 650 hectáreas, cae el área mejorada a 15%, se mantiene en 16% de la superficie total, casi 2 trabajadores, esto es bastante estable, igual que en las anteriores, tanto la superficie como la mano de obra ocupada. Viene cayendo la dotación, las secas las vienen golpeando a las empresas criadoras del este, no es la primer primavera y verano seco, como decíamos hoy, es en algunos lugares del este la tercera, perdida. Entonces cae la dotación total como primera medida frente a la sequía. 22-23 cae 7% la dotación vacuna y 6% la dotación total. Pero no es el primer año que viene cayendo. Si miramos más años, hace 4 ejercicios que la dotación se viene ajustando a la baja. Se mantienen los niveles de marcación, habrá que ver en estos terneros que están naciendo qué pasó realmente para ver qué pasó con la marcación, pero bueno, esta marcación en realidad es producto del año anterior, perdón que me fui una para atrás. Las vacas entoradas, se caracterizan estas empresas por un nivel de vaca entorado alto, 0,4, se mantienen en ese valor, 0,4, 0,42. Baja la producción, baja la productividad en vacunos fundamentalmente, que es el componente más importante, 10%, 83 kilos por hectárea, hay un retroceso de 9 kilos en 92. Y los lanares se mantienen casi sin cambios, pero el peso relativo, así como en los anteriores criadores era alto, acá es muy bajo, en orden del producto total. La productividad total cae 8%. El mismo comportamiento de los precios, el precio del vacuno baja, el precio del ovino vendido baja, 14 el vacuno, 10 el ovino, y las lanas Corriedale, no hay lanas finas, baja 12%, $1.50 aquel que pudo vender su lana. Entonces, menos producción, menos pasturas, más costos, menos precio, ya sabemos quién la mató a ella, menos producto bruto. Baja 20% el producto bruto, suben los costos, también ya lo sabíamos, 15% suben los costos, empeora la relación insumo-producto y empeora el resultado. Después de un año muy bueno, bajamos a la mitad, en el ingreso de capital cae 49% y en el ingreso neto de los que arriendan 32% del área que explotan, con rentas entre 70 y 75 dólares por hectárea efectiva arrendada. No es esta la diferencia de la renta, ¿verdad? El precio de la renta es este. El ingreso neto cae casi 60%, 43 dólares por hectárea. Un año bastante flaco para todos los grupos de empresas. Veamos como resumen aquí. También no es para comparar porque son incomparables por distintos motivos, pero en grandes números el comportamiento negativo es muy parecido, lo único que crece son los costos, lo único que tiene signo positivo son los costos de producción, baja el producto, bajan los kilos, baja el precio, baja el resultado final, y si pusiéramos acá el costo por kilo le pasa lo mismo que hoy con los ciclos completos, entre 18 y 20% sube el costo por kilo de vacuno producido. Se acerca al precio peligrosamente. Si miramos la serie, todas las empresas, ¿no? Las 138 empresas metidas aquí adentro, lo rojo es la producción por hectárea, o sea, productividad, carne vacuna, lo negro carne equivalente. Es el segundo mayor impacto por sequía, 2022-2023, versus 21-22. El anterior había sido la seca del 2008-2009. El impacto. El impacto en este ejercicio fue 11, acá había sido cerca de 15. El impacto en kilos producidos. O sea, un impacto fuerte
sumado a la caída de los precios. Además, aunque si uno mira lo que decía el presidente hoy temprano, la productividad, la tendencia con oscilaciones por eventos secos, la tendencia es creciente. Acá tenemos 3, 4 primaveras, veranos perdidas prácticamente, y se nota claramente, ¿verdad? Más allá que los productores no están de brazos cruzados esperando que llueva, más allá de todas las decisiones que han tomado los productores, el crecimiento de los costos, la suplementación, lo que nos mostraba Marcelo hoy de casi el 40% de los productores haciendo destete precoz, usando tecnología, más allá de todo eso, el clima sigue marcando bastante fuerte los niveles de producción y los impactos. Como les decía, es el segundo impacto. Y para ir cerrando, estamos bien de tiempo, o fui muy rápido, o no sé. Esto es, todas las empresas, ingreso de capital antes de pagar renta e intereses para que sean comparables, después cada uno paga renta y intereses de acuerdo a su negocio, por eso la mirada del ingreso de capital. En plata corriente, 22 ejercicios, la tendencia es creciente en plata corriente, después de un año inédito, que fue el 21-22, bajamos en promedio a 62. Eso es 52% menos promedio que el año pasado y es un poquito más, 10% que el promedio de los 22 años. El promedio está en $56. Este ejercicio logra $62. Corriente, ¿verdad? Si pasamos eso a plata constante, como vimos los precios hoy a plata constante, vean lo que pasa. El 62, que era un precio promedio, se transforma en, sigue siendo 62 porque son dólares constantes de junio, por eso siguen siendo 62, no es coincidencia. Como dólares de junio, como les decía, es 57% inferior al valor constante del ejercicio anterior y es 24% menos que el promedio de los 22 ejercicios. Es decir, de ser un valor promedio, si uno lo mira ligeramente en plata corriente, deja de ser un valor promedio si uno lo mira como lo tiene que mirar, nos parece a nosotros, en plata constante. Es el cuarto peor ejercicio en 22 años en moneda constante, lo que era esperable, y nosotros en varias actividades del plan lo comentábamos. La seca, los precios, los costos, el dólar hacían esperable este resultado global. Con diversidad, por supuesto, no quiere decir que todos hayan sacado $62, por supuesto que hay una gran diversidad, esa es la desventaja del promedio, pero la ventaja es que en una mirada rápida de 40 minutos escasos tenemos una mirada global que después podemos detallar. Y si uno mira en casos, hay casos de $150 por hectárea de ingreso de capital, hay casos de menos $30 por hectárea de ingreso de capital. O sea, hay diversidad, siempre hay diversidad, por supuesto, pero este año tal vez, o sin tal vez, debe ser uno de los años con más diversidad, con más coeficiente de variación, si hablamos más técnicamente, pero hablando para que todos entendamos de qué estamos hablando, hay más diversidad adentro de este grupo de empresas. Pero bueno, lo que está claro es que era esperable un ejercicio de estas características en su resultado y es lo que al final pasó. Entonces, otra vez, no es favorable el 22-23, pero no es el único, ya sus vecinos anteriores venían golpeando, cae la productividad, cae el dólar, la inflación se atenúa, pero todavía sigue ahí en algunos niveles que molesta, sobre todo por esta asociación con el dólar que cae, caen los precios de Hacienda, caen los precios de la lana, crecen los costos, ya lo dijimos varias veces por la seca y por la relación dólar-inflación, todos los renglones de costos crecen. Pasturas y suplementación se llevan el premio número 1, sobre todo suplementación. Veíamos hoy que nos contaba Marcelo en la RING, que también es representativo de la RING, 60% de productores prácticamente en todo el año suplementando y en el entorno de 10 y hasta en algunos momentos 20% de productores suplementando todo el rodeo. Eso necesita dinero, liquidez, después nos va a hablar Ítalo de eso, pero incrementa los costos sensiblemente. Y lo que les decíamos,
nos ocupa sobre todo el crecimiento de los costos por kilo de carne vacuna producida, que se acercan a los precios vendidos. Eso es lo que más nos debe de ocupar, más que el costo por hectárea. Bueno, esto ya lo dijimos. Entonces, en moneda constante de los más pobres, de los más flacos. ¿Olvidamos el 22-23? Nosotros creemos humildemente que no es para olvidarlo, es para recordarlo y para redoblar los esfuerzos. No es para olvidarlo ni mucho menos. Así como no olvidamos cuando cerramos el 21-22 y dijimos este año es para encuadrarlo al 21-22, este año capaz que no es para encuadrarlo, porque creo que no se lo merece, pero no es para olvidarlo tampoco. Encuadrarlo no, pero olvidarlo tampoco. Porque además el 23-24 ya es desafiante nuevamente. Tenemos el jueves 5 meses de 12 del 23-24, como si no, sin darnos cuenta, ya se fueron. Por suerte, a Dios gracias, parecería que el niño se instaló. Con todas las contras sociales, hay uruguayos desplazados, etcétera, pero mirando la ganadería, está buena una primavera niño. Por supuesto que la bichera también está de fiesta y la garrapata también con el niño, pero bueno, desde el punto de vista de un deber que tenemos, que es la recuperación de nuestros campos naturales en su estructura, su condición y su disponibilidad, esta primavera nos ayuda a cumplir con ese deber que nos parece a nosotros que es clave. Lo mismo que recuperar los rodeos, ¿no? Los rodeos que están pariendo, algunos ya terminaron, la RIN nos dice que algunos rodeos ya terminaron de parir. La primavera es central también para recuperar esos rodeos, preñarlos lo más temprano posible, para que no sean un problema para el otoño-invierno que viene, y no olvidarnos tampoco de las recrías. Pero sigue siendo desafiante desde el punto de vista de los precios. Los precios siguen siendo relativamente bajos. Parece que llegaron a un piso, no están bajando más, pero ahora vamos a ver algún par de gráficos y ya terminamos. Y sigue habiendo dificultades, hay algún movimiento, pero sigue habiendo dificultades en la lana, precio y colocación, hay algún movimiento, pero bueno, se presenta otra vez desafiante este ejercicio. Y el valor del dólar se recuperó un poquito en octubre, pero ya volvió otra vez a su comportamiento que nos traía acostumbrados de estabilidad y descenso lento frente al peso. Un punto a favor es que la inflación está en 4.3, anualizada, eso es bueno para todos, también para la producción ganadera. Pero, Ítalo nos va a hablar de esto, hay menos capacidad financiera. Lo que se ahorró, lo que se pudo ahorrar en el 21-22, por suerte, se fue ya en el 22-23. Seguramente. O se fue gran parte. Es decir, hay otra posición. El niño, bueno, esto nos dice los modelos norteamericanos, donde más va a llover, a Dios gracias, es por acá, donde estamos nosotros ubicados, desde el punto de vista, si vemos el mundo. Esto es hecho en octubre, lluvias por arriba de lo normal. Esto es hecho en noviembre, o sea, ahora, lluvias por arriba de lo normal en todo el país, con alguna diferencia en el noreste y parte del este, pero bueno, parece que el niño llegó y se va a quedar. Un niño caliente además. Esto es en octubre, esto es en noviembre. Un niño caliente, por arriba, temperaturas por arriba de lo normal. Bueno, lo estamos viviendo ahora, ¿verdad? Temperaturas por arriba de lo normal. Es la proyección, esto no se los dije, pero igual que la de la lluvia, es proyección diciembre, febrero, ¿verdad? Ya salimos de la primavera y salimos del verano prácticamente con esta proyección de más lluvia y más temperatura. Los precios de la exportación están por abajo del ejercicio anterior. $20 por abajo de lo que se exportaba a igual periodo del año pasado, julio-noviembre. El dólar se recuperó, pero ya quedó por ahí respecto al año pasado, julio-noviembre. La inflación también, esto es 4%, que es que se modera la inflación, pero el dólar subió, pero ya otra vez, si incluimos estos días, otra vez vuelve a su trillo anterior. Los precios
por abajo del mismo periodo del año pasado. La línea negra es 23-24. Julio-noviembre, el novillo gordo 24% menos y el ternero, julio-noviembre, 14% menos que igual periodo del año pasado. Menos dólar, menos precio, menos carne, menos precio de la carne exportada también. Relaciones de precio, julio-noviembre de este ejercicio respecto al ejercicio que acabamos de ver, ya estamos en el 23-24, se deterioran las relaciones de precio con el gasoil, con un bardeo de verano se deterioran las relaciones de precio, con una ración de destete precoz se deteriora la relación de precios, con la canasta familiar, julio-noviembre se deteriora la relación de precios respecto al 22-23. Entonces, vaya si será desafiante ya el 23-24. Entonces, ¿qué hacen aquellas empresas que enfrentan mejor estos desafíos? Y esto solo a título de avance de otro abordaje que desde el plan tenemos. La RINC, carpetas verdes y, como decía el presidente, gestión del pasto. Algunos hallazgos que se dan en carpetas verdes y se consolidan en gestión del pasto, que nos va a contar Marcelo después. ¿Qué hacen aquellas empresas que enfrentan mejor estos desafíos permanentes de clima, de precios, de dólar, de clima, de precio y de dólar? Tienen una infraestructura resuelta, sólida. Tienen áreas estratégicas de producción que ayudan a manejar mejor el campo natural. Marcelo nos va a contar un poco si lo importante es el manejo del pastoreo o el método de pastoreo, pero manejan eso, suplementan, lo vimos en los costos, suplementan con pasto y manejan la genética, además, y monitorean. ¿Qué monitorean? Todo lo monitoreable, el pasto, el ganado, la caja, los costos, monitorean en general su establecimiento y saben por dónde van y saben cómo decidir. Y no hay una decisión mágica, sino que hay una secuencia de decisiones que hace que las empresas tengan más capacidad de adaptación, más resiliencia, más capacidad de respuesta para enfrentar estos desafíos que un día sí y otro también se presentan en la producción ganadera. Son empresas más sostenibles, en un contexto realmente desafiante. Marcelo nos va a profundizar un poco en esto. De nuestra parte, Guelfi, que anda por ahí, y nosotros, muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, la verdad que me quedé sin preguntas para hacerte porque estuviste muy claro. Tenemos algún espacio como para hacer 2 preguntas o comentarios, si alguno quiere.